¿Va a haber dificultad respiratoria? No hay dificultad respiratoria, pero hay disfonía. ¿Se entiende la idea? Y si se paralizan las dos, depende. Si se paralizan las dos en abducción, no va a haber disnea, porque están abiertos, ¿me entender? No va a haber disnea, pero va a haber disfonía severa o va a haber afonía. Si las dos están paralizadas en abducción, va a haber buena respiración, pero no va a haber, ¿cómo se llama? Disfonía. Perdón, va a haber buena respiración, pero va a haber disfonía severa o afonía, ¿se entiende? Y si se paralizan las dos cuerdas en aducción, juntas, ¿se entiende? Va a haber disnea, va a haber dificultad respiratoria, pero va a haber buena voz, porque están simétricas. ¿Se entiende la idea? Va a haber buena voz. Esto a veces es difícil de entender para algunos, pero ha quedado claro conociendo la función de los músculos, ¿correcto? Bien, ¿cómo está inervada la laringe? La laringe está inervada por 4 nervios, ¿correcto? No son estudiantes de medicina, no existe. Entonces, 4 nervios, 2 laringios superiores, 2 laringios inferiores, ¿correcto? ¿Se entiende? 2 laringios superiores, 2 laringios inferiores. Laringios inferiores son llamados también laringios recurrentes. Los dos son ramas del vago, son ramas del 10º nervio craneal, ¿correcto? Y acá, ¿por qué pongo acá el corazón? ¿Qué tiene que ver esto acá? Mira acá. Mira acá en el lado derecho. Este es el vago derecho, no sé si lo ves. Este amarillito acá, flaquito. Y acá el vago izquierdo. ¿Lo ven o no? Junto entre la carótida común y la yugular interna, pues el van del cuello, ¿te acuerdas o no? Ya. Acá está el vago izquierdo, el vago derecho y el vago izquierdo. ¿Lo ven o no? Ya. El vago derecho, al pasar por delante de la arteria carótida, de la arteria subclavia derecha, suelta una ramita que regresa por acá. Va a regresar así. Ese es el laringio recurrente derecho, que rodea, le hace un asa a la subclavia. Derecha. En cambio, el vago izquierdo se mete al tórax y acá suelta una rama, ¿ven? Una rama que rodea al callado de la aorta, el laringio recurrente izquierdo. Entonces repito, los laringios inferiores se originan de los vagos. El laringio recurrente derecho se origina del vago derecho y le hace un asa a qué arteria? Subclavia derecha. ¿Se entiende? El laringio recurrente izquierdo le hace un asa a qué arteria? Al callado de la aorta. Por lo tanto, el laringio recurrente izquierdo es más largo que el derecho. Tiene porción torácica. El derecho solamente es cervical. ¿Se entiende? Aquí está, mírenlo. Laringio superior, laringio inferior. Todos son ramas del vago. El nervio, perdón, este es el laringio superior y este es el laringio inferior. El laringio superior es mixto. Se va a dividir en una rama externa y una rama interna, ¿lo ven o no? La rama externa es motora y la rama interna es sensitiva. La rama externa inerva este músculo. ¿Qué músculo es? Cricotiroideo. El único músculo que no está inervado por laringio recurrente. ¿Se acuerdan que le dije? El cricotiroideo está inervado por la rama externa del laringio superior. La rama interna es sensitiva, ¿correcto? ¿Perfora a quién? Mira, ¿a quién perfora? A la membrana tiroidea. Y va a recoger sensibilidad de la supraglotis. Sensibilidad de la supraglotis. ¿Se entiende la idea? Va a recoger sensibilidad de la supraglotis, ¿correcto? ¿Se entendió? Miren acá, si corto acá, veo esto.
Mira, el laringio superior, esta es la rama interna. Esta es la rama interna, la rama externa está cortada. La rama interna se introduce, ¿ven ustedes? Y va a inervar tanto la supraglotis como la exolaringe. Lo vamos a ver en un momento, ¿correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Perdón, antes de eso, entonces, y el laringio inferior o recurrente, miren ustedes, el laringio inferior o recurrente, el derecho y el izquierdo, los dos son ramas del vago, pero el derecho rodea la subclavia derecha y el izquierdo rodea la aorta, el izquierdo es más largo. Los dos suben por este surco. ¿Qué pasó? Por este surco, entre tráquea y esófago. Surco tráqueo-esofágico, ¿correcto? Tráqueo-esofágico. ¿Quedó claro? Y se introduce a la laringe a nivel de C6. ¿Se acuerdan que a nivel de C6 era uno de los reparos? El laringio recurrente ingresa a la laringe, ¿correcto? Bien, dentro va a dar ramas, va a inervar a todos los demás músculos. ¿Se dan cuenta? Va a inervar a todos los demás músculos, pero también da sensibilidad a la infraglotis, ¿correcto? También da sensibilidad a la infraglotis. El laringio recurrente también es mixto. Inerva todos los demás músculos, excepto al cricotiroideo, ya les conté, ¿correcto? Y da sensibilidad a la infraglotis. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bien, por lo tanto, ¿qué ocurriría en una lesión unilateral, o sea, de un lado nada más, del laringio superior? ¿Qué ocurriría? El laringio superior, ya les dije, inerva un solo músculo, el cricotiroideo, y da sensibilidad a la supraglotis, ventrículo y vestíbulo. Perfecto. ¿Qué pasaría en una lesión unilateral de un laringio superior? Se paraliza el cricotiroideo, ¿no? ¿Qué función tiene el cricotiroideo? ¿Ah? ¿Qué hace con la cuerda vocal? Tensa la cuerda vocal, ¿no? Tensa la cuerda vocal, ¿correcto? Entonces, una de las cuerdas vocales va a perder tensión. ¿Me dejo entender? Pero se van a mantener simétricas. Hay una disfonía leve, porque hay cierta asimetría. Al perder una tensión, va a haber disfonía leve, pero va a haber anestesia en la mitad del espacio supraglótico. ¿Me dejo entender? Entonces, se altera. ¿Para qué sirve que haya sensibilidad en el espacio supraglótico? Para la tos, para el reflejo tusígeno. Cuando uno tose es porque siente algo ahí en el espacio supraglótico y ¡pum! Eso te genera el reflejo tusígeno, que lo conoce el tronco encefálico, y te hace toser. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? Va a haber disfonía leve y va a haber alteración del reflejo tusígeno, porque va a haber anestesia en medio espacio supraglótico. ¿Quedó claro? ¿Qué pasaría en una lesión bilateral de los laringios superiores? ¿Va a haber disfonía? Las dos cuerdas vocales pierden tensión, pero se mantienen simétricas y los demás músculos funcionan. No va a haber disfonía. ¿Correcto? ¿Se entiende? Lo que va a haber es pérdida del reflejo tusígeno. El paciente pierde la capacidad de toser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Qué hay en caso de una parálisis o de una lesión unilateral del laringio recurrente o laringio inferior? En una lesión unilateral del laringio recurrente o laringio inferior, se paralizan todos los músculos de esa mitad de la laringe, excepto el cricotiroideo, ¿verdad? ¿Qué hace el cricotiroideo que funciona? Tensa la cuerda. Se paralizan todos los demás, entre ellos se paraliza el que abduce la cuerda vocal. Entonces la cuerda vocal queda tensa en aducción. ¿Se entiende la idea? Cuando la lesión unilateral del laringio recurrente produce parálisis de una cuerda vocal en aducción. Por supuesto, la otra funciona, no va a haber dificultad respiratoria, pero va a haber disfonía marcada, disfonía franca. ¿Se entiende la idea? Por la asimetría, pues. ¿Correcto? La disfonía aparece por la asimetría.
Les he dicho que la voz depende de la simetría de las cuerdas vocales y no del grado de apertura como algunos creen. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, la lesión unilateral de una laringe inferior ocasiona parálisis en aducción de la cuerda vocal, hay disfonía. ¿Correcto? Pero no hay disnea. ¿Qué ocasiona, qué ocurriría en una lesión? Por ejemplo, un paciente que por cáncer de tiroides le hacen una tiroidectomía total, le sacan toda la laringe. Le sacan toda la laringe. Y se lesionan los dos laringos recurrentes. Un cirujano salvaje. Que no estuviera San Marcos. Sacó, lesionó los dos laringos recurrentes. ¿Qué va a ocasionar? Va a paralizar toda la laringe excepto los cricotiroideos. ¿Correcto? Entonces las dos cuerdas vocales quedan tensas en aducción, las dos cerradas. ¿Se entiende? Este paciente que va a presentar disnea severa, dificultad respiratoria. A este paciente hay que conectarlo con traqueostomía. Después de la operación, este paciente sale con traqueostomía permanente. ¿Estamos claros? Pero va a tener buena voz. El paciente está con traqueostomía, pero el paciente se está apertura de traqueostomía y te habla. Te habla. ¿Sí? Eso ocurre. No porque estén cerradas o abiertas las cuerdas, sino porque están simétricas. ¿Me han entendido? Perfecto, entonces. Así funciona la laringe entonces. Perfecto, ya saben. Arterias. Arterias. La laringe está irrigada. La laringe está irrigada por 6 arterias. Las laringeas superiores nacen de la tiroidea superior, mira, ¿ve? De la tiroidea superior. La laringe inferior también nace de la tiroidea superior. Y la laringe posterior que nace de la tiroidea inferior. ¿Quedó claro? Entonces, la arteria tiroidea superior es la primera rama de ¿quién? De la carótida externa. Y la tiroidea inferior nace de la tiro cervical que nace de la subclavia, ¿no? ¿Correcto? Aquí lo vemos, miren ustedes. De la tiroidea superior nace la laringe superior y la laringe inferior. Mientras que la laringe posterior nace de la tiroidea inferior. Y entre estas arterias se anastomosan, ¿ven? Se unen, se anastomosan. De tal manera que se comunica la subclavia con la carótida externa por detrás de la laringe. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? El drenaje venoso es igual, pero a la inversa. ¿Correcto? Bien, chicos, con eso se acaba la laringe. 2 palabritas de tráquea, para que quede claro. En tráquea ya hemos hablado algo. Lo más importante de tráquea, eso lo van a ver sobre todo en el aparato respiratorio, en tórax, ¿correcto? Pero lo que deben saber de la tráquea es que está formada por cartílagos traqueales. Estos cartílagos no son anillos completos, ¿verdad? Les conté en la clase pasada que tienen una abertura atrás, que es completada por un músculo liso, músculo involuntario, que se llama músculo transverso retrotraqueal, ¿correcto? Y que tiene inervación autónoma. La inervación simpática relaja este músculo y abre la tráquea. La inervación parasimpática contrae este músculo y cierra la tráquea, ¿correcto? Sobre inervación y funciones de la tráquea la van a conocer en el capítulo de tórax. Pero tal vez en cuello lo que más importa, ¿quién irriga a la tráquea a nivel cervical? ¿De dónde nacen las arterias traqueales en la porción cervical? De la tiroidea inferior. De la tiroidea inferior, ¿correcto? Y de una vez mato dos pájaros de un solo tiro. Las arterias traqueales a nivel cervical y las arterias esofágicas a nivel cervical nacen de las tiroideas inferiores. ¿Correcto? O sea, ¿quién irriga la tráquea cervical? Las tiroideas inferiores. ¿Quién irriga el esófago cervical? Las tiroideas inferiores. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. De faringe o de hipofaringe, lo único que le voy a mencionar, que solamente se menciona para el examen, de hipofaringe o laringofaringe, aquí está. Miren, todo esto es la faringe, ¿ven ustedes? Que viene desde la base del cráneo, la van a estudiar más que todo en cabeza. La que está detrás de las fosas nasales, nasofaringe, rinofaringe o capofaringe. Detrás de la fosa oral,
orofaringe o bucofaringe, ¿correcto? Pero esta, detrás de la laringe, esta es la hipofaringe o laringofaringe. Esta sí te preguntan en el examen. Mira acá. ¿Qué vemos en la hipofaringe? Vemos detrás de la laringe este conducto. Este conducto que se llama el conducto retrocricoideo. Retrocricoideo. Y a los costados estas dos fosas. ¿Ven ustedes? Estas dos fosas. Senos piriformes o fosas piriformes. ¿Lo ven o no? ¿Correcto? Senos piriformes o fosas piriformes. Entonces la hipofaringe está formada por el conducto retrocricoideo y las fosas piriformes. ¿Se entiende? A los lados. Atrás el conducto retrocricoideo, adelante y a los lados las fosas piriformes. Las fosas piriformes pertenecen a la faringe, no a la laringe. Ojo, hoy siempre se equivoco. Han disecado acá, han levantado la mucosa del seno piriforme y ¿qué han encontrado? El asa de Galeno. El asa de Galeno no es otra cosa que la unión, la anastomosis de las ramas sensitivas del laringio superior con el laringio inferior, que van a dar sensibilidad a esta zona de la faringe. Los laringios, superior e inferior, también dan sensibilidad a la hipofaringe. No hay nervios faringios, no. Nervios faringios no hay. Son los mismos nervios laringios que van a dar sensibilidad a la hipofaringe. ¿Quedó claro? A través del asa de Galeno. ¿Quedó claro? Bien, eso es lo que tienen que saber de faringe. Y de tiroides, también unas palabritas. Léanse bien a separar del doctor Guarazo. Ya, esto ya lo vimos, ya está dominando. Tiroides. Ahí está. Bien. La tiroides, ya les dije, es la glándula endocrina más grande del cuerpo humano. ¿Correcto? Está localizada detrás de los músculos infrayoideos, ¿verdad? ¿Se entiende? La porción central se denomina istmo y no está cubierta por músculos, ¿correcto? Tiene la piel, las fascias, ¿se entiende la idea? Las fascias y finalmente acá el istmo. Pero los lóbulos sí están cubiertos por músculos infrayoideos. ¿Qué músculos infrayoideos son los que cubren más específicamente a los lóbulos? Y se les denomina músculos pretiroideos, los mismos del rombo de la traqueostomía. Los mismos músculos que forman el rombo de la traqueostomía se les conoce también como músculos pretiroideos. Por lo tanto, hace una pregunta de examen, en una cirugía, tú quieres extirpar un lóbulo de la tiroides, ¿qué músculos debes cortar? Los músculos que forman el rombo de la traqueostomía de ese lado. El externo tiroideo y el tiroideo. ¿Quedó claro? Bien. Una vez que retiras, ve la glándula. La glándula tiene una porción central llamada istmo, dos lóbulos laterales, ¿correcto? El istmo es la porción central y más delgadita. Está localizada delante de los 2 o 3 primeros cartílagos traqueales. En cambio, los lóbulos, mira, son más altos. Los lóbulos se proyectan sobre las vértebras C5 a C7. Los lóbulos de la tiroides se proyectan sobre las vértebras C5 a C7. ¿Correcto? C5 a C7, no lo olviden. El extremo inferior de los lóbulos puede llegar hasta el quinto cartílago traqueal. ¿Se entiende? El extremo inferior de los lóbulos puede llegar hasta el quinto cartílago traqueal. Y el extremo superior de los lóbulos, ¿hasta dónde llega? A los lados del cartílago tiroides. ¿Se dan cuenta? El extremo superior puede llegar hasta la línea oblicua del cartílago tiroides. ¿Se dan cuenta o no? Muy bien. A veces se ve esto, ¿no? Y lo hemos visto hoy en la mesa de práctica, lo hemos visto esto, ¿no? El tercer lóbulo, el lóbulo piramidal o lóbulo de Lalouette, que es inconstante. Y cuando se le encuentra, en la mayoría de los casos, ¿dónde se encuentra? Sobre el lóbulo izquierdo. Generalmente se le encuentra sobre el lóbulo izquierdo. ¿Y qué representa la pirámide Lalouette? Es un rezago, un vestigio del conducto tirogloso. Tirogloso. ¿Qué significa gloso? Lengua.
La tiroides se origina de la base de la lengua y migra para ocupar su posición definitiva. Los dos lóbulos migran por los costados del conducto laringotraqueal y se fusionan acá delante. Sino que el izquierdo va dejando en su camino el conducto tirogloso, que normalmente debe cerrar y desaparecer después del nacimiento. Pero a veces queda un recuerdo de esa huella. Lóbulo piramidal en la huella. ¿Sobre qué lóbulo se encuentra con más frecuencia? Sobre el lóbulo izquierdo. ¿Ya, doctores? Bien. Aprovecho de una vez este esquema. La glándula tiroides es irrigada de manera constante por 4 arterias. 4 arterias. A veces 5. A veces 5. ¿Correcto? ¿Cuáles son las 4 arterias constantes? Las tiroideas superiores, las tiroideas inferiores. ¿Correcto? ¿Y cuál es la quinta, la inconstante? La tiroidea media, llamada tiroidea IMA, así como suena, sin H. IMA o de Neubauer. Ya les conté en la clase pasada, ¿no? Arteria de Neubauer. ¿De dónde viene cada una? Mira, las tiroideas superiores, ¿dónde nacen? ¿Dónde nacen? ¿Dónde nacen las tiroideas superiores? Carótida externa. Mira, cabe. La tiroidea superior nace en la carótida externa. En su camino da la arteria laringea superior, ¿se dan cuenta? Laringea superior. Luego da también la laringe inferior, ¿se dan cuenta? Laringe inferior. Y luego entra la tiroides, ¿se dan cuenta? Cuando llega la tiroides, la tiroidea superior se divide en 3 ramas terminales. Cada una tiene su nombre, pero no se raya en la vida. ¿Ok? 3 ramas terminales. O sea, entra la glándula y se divide en 3 ramas. ¿Correcto? ¿Por qué? Miren, para que me entiendan bien claro. Cada lóbulo tiene 3 bordes. 3 bordes. Tiene un borde anterior, ¿se ubican? Anterior, ¿sí? Tiene un borde posterolateral y un borde posteromedial. ¿Se ubican o no? Cada lóbulo tiene 3 bordes. Tiene un borde anterior, ¿sí? Tiene un borde posterolateral y un posteromedial. O sea, un borde anterior y 2 posteriores. ¿Quedó claro? Y por lo tanto, tiene 3 caras. Tiene una cara anterolateral, ¿la ven o no? Tiene una cara posterior, y tiene una cara medial que está pegada acá. ¿Se ubican o no? Cada lóbulo tiene 3 caras: anterolateral, posterior y medial. ¿Se entendió? ¿Está claro? Y 3 bordes: borde anterior, borde posterolateral y borde posteromedial. Así está escrito en la separata del doctor Huaraz. Lo estoy diciendo tal como está separata porque ahí les toma el examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces mira, la arteria tiroidea superior llega y se divide en 3 ramas. No interesa ahora, y en la separata tampoco el doctor nos menciona los nombres de cada rama. Lo importante es que se divide en 3 ramas. Y esas 3 ramas se van a anastomosar con 3 ramas de la tiroidea inferior. La tiroidea inferior, ¿dónde nace? Del tiro cervical, de la subclavia. Mira, la arteria tiroidea inferior sube, es de manera ascendente, y a nivel de C6, se vuelve horizontal. Cambia de dirección. A nivel de C6. Y cruza por detrás de la carótida común. ¿Se acuerdan? Eran los reparos a nivel de C6. Y cruza por delante del ganglio cervical medio de la cadena simpática. ¿Se acuerdan? Y el ganglio le forma un asa, el asa del Drobnin. ¿Se acuerdan? Reparos a nivel de C6. Y cuando llega por la base de la glándula y se divide también en 3 ramas. ¿Correcto? Y se divide también en 3 ramas. Entonces, las 3 ramas se anastomosan. Mira acá. Las ramas anteriores de las tiroideas superiores, forman el arco supraísmico. Aquí lo ven mejor. Las ramas anteriores
de las tiroideas superiores forman el arco supraísmico. Las otras dos ramas de la tiroidea superior se anastomosan con dos ramas de la tiroidea inferior. Ya no le voy a poner nombre, simplemente ramas. Mientras que las ramas inferiores de las tiroideas inferiores forman el arco infraísmico. Infraísmico. ¿Se entiende la idea? ¿Quedó claro? Y por último, cuando está presente, aparece esta arteria, tiroidea ima, o tiroidea media, o arteria de Neubauer, que cuando nace, ¿de dónde nace? ¿Nace del callado aórtico o puede nacer del tronco arterial brachiocefálico? De cualquiera de estos dos nace. Del callado aórtico o del tronco arterial brachiocefálico. ¿Se entendió? Y asciende por delante de la tráquea. Asciende por delante de la tráquea. Por eso no se hace traqueostomía acá. Te puedes chapar esa arteria y te complica la vida. ¿Ok? Entonces, y está contenida en el rombo de la traqueostomía. ¿Quedó claro? Por lo tanto, la irrigación de la glándula tiroides es una irrigación de tipo terminal o no terminal. No terminal. Porque se forman anastomosis plenamente funcionantes. Y de esa manera se comunican la carótida externa con la subclavia, la carótida externa de un lado con la del otro lado, la subclavia de un lado con la del otro lado. Plena comunicación entre las arterias a través de esta irrigación. ¿Se entendió? El drenaje venoso de la glándula tiroides es a través de 6 venas. Estas sí son constantes. 6 venas. ¿Correcto? El drenaje venoso de la glándula tiroides es a través de 6 venas. Y estas sí son constantes. 2 venas tiroideas superiores que drenan en el tronco tirolinguofacial. ¿Se acuerdan? Tiroidea superior eran conformantes del tronco tirolinguofacial. Por eso se llamaba así. ¿Y ese tronco tirolinguofacial a qué vena va? A la yugular interna. A la yugular interna. Las venas tiroideas medias, estas de acá, a los costados. Venas tiroideas medias, así se llaman estas, ¿no? Mucho ojo, ¿eh? La arteria tiroidea media era la que estaba acá abajo, pero las venas tiroideas medias son las que están a los costados. Ojo, ¿eh? Venas tiroideas medias drenan directamente en la yugular interna. Drenan directamente en la yugular interna. Y estas de acá se llaman venas tiroideas inferiores. Venas tiroideas inferiores, que pueden ser 2 o las 2 pueden juntarse en una sola. ¿Correcto? Y este dibujo también esto es una variante. Las venas tiroideas inferiores generalmente desembocan en el tronco venoso innominado, en el izquierdo. Algunos le dicen brachiocefálico izquierdo. Tronco venoso brachiocefálico izquierdo o tronco venoso innominado. En el derecho no es raro. Generalmente es acá. En las prácticas siempre se ve en el tronco venoso innominado. ¿Correcto? ¿Se entendió? Así es el drenaje venoso de la tiroides. Miren, la glándula tiroides tiene dos membranas que la cubren. 2 membranas que la cubren. Hay una cápsula propia, una membrana que se llama la cápsula propia o cápsula verdadera de la glándula. ¿Me dejo entender? Y que está firmemente adherida a la glándula, firmemente adherida a la glándula. ¿Me dejo entender? Y por encima hay otra cápsula que se llama la cápsula falsa o cápsula peritiroidea. ¿Y esa quién se la forma? La lámina pretraquial. La lámina pretraquial es la que forma esa cápsula peritiroidea o cápsula falsa. O en la denominación antigua lo que decían la fascia cervical media. Forma esa cápsula falsa, ¿me dejo entender? ¿Cuál es la cápsula peritiroidea? La falsa, la externa. Entre las dos, entre la verdadera y la falsa, o falsa o peritiroidea, se forma el espacio peritiroideo, donde están todos los vasos que describo. Todos estos vasos los localizan en el espacio peritiroideo, por eso se llama el espacio quirúrgico. La cápsula peritiroidea se le llama la cápsula quirúrgica.
porque al abrir este espacio en una cirugía de tiroides sangra un montón, sangra mucho. ¿Quedó claro? Bien. Y por último, miren ustedes acá. A ver, relaciones anatómicas. Del borde, apréndanse bien las relaciones anatómicas. En las separadas del doctor está. Eso pregunta, siempre pregunta eso. Miren, el borde anterior, ¿con quién se relaciona? Con los vasos tiroideos superiores, ¿verdad? El borde posterolateral, o más que todo, la cara posterior de la glándula, del lóbulo, se relaciona con el van del cuello. Esa es la relación más importante. Se relaciona con el van del cuello, y por detrás del van del cuello está la cadena simpática. ¿Ya? Esta es una pregunta frecuente. La cara posterior también que encuentras a estas bolitas, ¿qué son? Las glándulas paratiroides. La cara posterior está relacionada con las glándulas paratiroides y con el van del cuello, especialmente con la arteria carótida común. ¿Quedó claro? Y el borde posteromedial, esto también pregunta examen, el borde posteromedial, ¿con quién se relaciona? Mira, ¿con quién se relaciona? Con el laringio recurrente. Por lo tanto, en las cirugías de tiroides hay que tener en cuenta esto, no lo olvides. El laringio recurrente se cruza con la arteria tiroidea inferior, se cruza con la tiroidea inferior. Por eso en una cirugía o una ligadura aquí, a veces lesionan al nervio laringio recurrente. ¿Quedó claro? ¿Con qué parte de la glándula se relaciona el van del cuello? Con la cara posterior. ¿Con qué parte de la glándula se relaciona el nervio laringio recurrente? Con el borde posteromedial. Posteromedial. ¿Quedó claro? Y bien, sobre las paratiroides, un par de palabras. No necesariamente son 4. Miren, las paratiroides pueden ser de 2 hasta 7. De 2 hasta 7 pueden ser las paratiroides. Están relacionadas al metabolismo. En el caso ya en fisio les han enseñado la función, ¿no? La paratormona, las funciones que tiene, ¿verdad? Eleva los niveles de calcio en sangre. Eso ya es fisiológico. Y se localizan en la cara posterior de las tiroides. ¿Quién irriga las paratiroides? Las 4 tiroideas constantes, ¿no? Las tiroideas superiores e inferiores. La media no. Las tiroideas superiores e inferiores, pero principalmente las inferiores. Principalmente las inferiores, ¿correcto? Bien, chicos, veamos algunas preguntas.